Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Qué gozo, de verdad, poder estar reunidos para estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo ha estado en estos días? Yo le pido no se pierdan las transmisiones de la palabra de Dios. Esto es algo muy, pero muy, muy importante. Amén. El estar recibiendo la palabra de Dios. Amén. Esta nos ayuda para que podamos estar cuerdos. Amén. Podamos estar firmes en estos tiempos, hermano, en el que se dicen tantas cosas, se hablan tantas cosas, ¿verdad? Pero usted lea la palabra, escudriñe la palabra, practique la palabra. Amén. Y nosotros estamos aquí, hermano, transmitiendo prácticamente todos los días. Amén. En un momento más o al final del tema le estaré comentando algunas cosas que vamos a estar realizando a partir de la siguiente semana o probablemente ya a partir del día de mañana, con el fin de que, hermano, pues la palabra de Dios se siga predicando. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, amén, vamos a ponernos en las manos de Dios. Yo le invito a que tenga su libreta a la mano. Hoy es jueves de los últimos tiempos, jueves ya 28, o que es 29 ya de mayo, hermano. Entonces, pues bueno, vamos a ponernos en las manos de Él, hermano, para que la palabra de Dios hable a nuestra vida a través de su Espíritu. Amén, que el Espíritu Santo nos recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me da mucho gusto estar aquí. Invite a los suyos a que se reúnan para que podamos juntos escudriñar, estudiar la palabra de Dios en este importante tema también. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en este momento por este tiempo que nos das, mi Señor, de podernos reunir para estudiar de tu palabra. Habla a nuestras vidas a través de tu Espíritu, a través de la Escritura. En tus manos nos ponemos, bendito Dios, y te decimos a ti, tienes todo el derecho de trabajar, de obrar en nuestras vidas. Gracias te damos, Espíritu Santo. A ti sea la honra. Guíanos en este importante estudio de tu palabra. Recuérdanos las palabras de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y queremos estar atentos y despiertos en nuestros sentidos espirituales para llevar a cabo este tema de tu palabra. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, acabo de anotar aquí en el pizarrón que hoy es la clase o la sesión número 9 o el estudio número 9 de esto de los últimos tiempos, esta serie que le hemos llamado así. Si usted se ha perdido alguna, todas están en YouTube, amén. Todas están en Facebook también. Le quiero comentar que al principio, cuando comenzamos las transmisiones, primero comenzamos en YouTube, ¿verdad? Entonces no sé si en Facebook se encuentran todas, no recuerdo si alcancé a subirlas todas al Facebook, a hacer las transmisiones simultáneamente en vivo, pero en YouTube usted las puede encontrar, amén. Entra al canal de la iglesia, Casa de Reconciliación, o ICAX, Casa de Reconciliación, ICAX con S al final, tal como aparece, ¿verdad? Aquí, aquí en la pantalla, mire, ICAX, así con S, porque hay otro dominio que es con R, ICAG. No, nosotros somos ICAX, Casa de Reconciliación. Amén. Y bueno, pues ahí se va a desplegar todo el conjunto de material que hay de enseñanzas. Y ahí puede encontrar desde el estudio 1 hasta este que se está transmitiendo el día de hoy en vivo. Amén. Que sería ya el estudio número 9. Antes de comenzar a entrar al tema, nos hemos detenido a hablar acerca de lo que es la gran tribulación. Y nos hemos detenido ya en este tema alrededor de unas 2 clases, 2 estudios más o menos, por la importancia que tiene este tema, ¿sí? Lo que estamos viviendo hoy en día es el antesala para este periodo de la gran tribulación. ¿Por qué decimos eso? Bueno, hermano, porque mire, tal vez en nuestro estado, aquí en Aguascalientes, México, todavía se está viendo de una manera muy inocente o muy natural, muy normal hasta cierto punto, lo de la pandemia, ¿verdad? De hecho, usted va por las calles aquí en nuestro estado y la gente, hermano, ya se encuentra como si nada prácticamente. Sí, va al centro, va a los parques, va en las calles y pues la gente está volviendo a la normalidad como antes, siendo que no va a ser así. ¿Sí? Hay países, hay lugares, hay estados en donde ya se está implementando la nueva normalidad,
¿sí? Esa nueva normalidad, bueno, pues es una normalidad que un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden mundial está proponiendo, está promoviendo ya en todo el mundo. Sí, he estado en contacto con algunos hermanos que me han facilitado material de estudio, textos, videos incluso, en donde, hermano, detrás de lo que aparentemente se ve como algo normal, se están moviendo cosas muy fuertes en relación a la política, a la economía, en relación a la sociedad y a los gobiernos del mundo. Por lo tanto, hermano, mire, no es tampoco el afán nuestro el quererle presentar un panorama de temor en relación a esto. No, nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero de lo que sí tenemos que ser conscientes, por un lado, es de que la pandemia que estamos viviendo y la conclusión de esta, como se está mencionando en algunos lugares, en algunos puntos del país donde vivimos, del estado donde vivimos, fíjese que no es eso, ¿sí? Sino que tenemos que encontrar la manera de vivir con esta pandemia, ¿sí? Adaptándonos a una nueva forma de vida, ¿sí? Una nueva forma de vida que bajita la mano, como se dice, bueno, pues va a imponer una nueva forma de orden en el mundo, ¿sí? En el cual prácticamente todas las naciones del mundo, ¿sí? Van a entrar a ese nuevo orden, ¿sí? Y es por eso, hermano, que tenemos que estar preparados. Amén. Ante esta pandemia, bueno, pues sigamos teniendo las mismas precauciones, las mismas instrucciones. Es decir, bueno, pues vamos a respetar una sana distancia, el uso de lavar las manos, el uso del cubrebocas o del gel antibacterial. Mire, son medidas, ¿verdad? Que usted oye hasta en el radio, oye en todos lados, pero que se están descartando. ¿Por qué? Porque como que la gente ya está cansada del encierro, del aislamiento, como que la gente ya no cree que esto sea algo real. Pero, hermano, yo creo que lo del virus es algo real, ¿sí? Y tal vez no en todos lleva a cabo los mismos efectos, depende tal vez del organismo de cada persona. Pero una cosa es los efectos del virus y otra cosa es lo que se está moviendo como el orden mundial, como la nueva normalidad, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano, no podemos hacer nada ante ello, sino que como lo hemos mencionado, esto es el antesala, hermano, para este periodo de la gran tribulación. Se están acomodando las piezas en el tablero de manera que todo está encajando y apuntando a que este periodo de la gran tribulación comience. Y eso nos debe de dar gozo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque por un lado, hermano, los que confiamos en Jesucristo, los que somos de Él, hermano, esperamos el arrebatamiento. Esperamos esa preciosa promesa que para muchos es ridícula, que para muchos ha sido denigrante, ¿sí? Que para muchos hasta el día de hoy, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito de otras religiones, fíjese bien, es una fantasía. Sin embargo, hermano, lo que la Biblia dice, fíjese bien, todo se ha cumplido. Y algunas de estas promesas que están por cumplirse, entran ahí, hermano, por ejemplo, el arrebatamiento. Y esta está por cumplirse, hermano. No es una fantasía, no es un cuento, no es algo que debamos de ridiculizar, sino de tomarlo con temor, hermano, es decir, con respeto, con amor. ¿Por qué? Porque es una promesa que Jesucristo habló. Muchos piensan que Cristo no habló del arrebatamiento, pero Cristo, hermano, las palabras de Cristo son la base fundamental, es la base principal de hermano, de esta preciosa promesa que está por cumplirse, que estamos por vivir, que es el arrebatamiento. Posteriormente, hombres como Pablo, hombres como Pedro, hermano, hablarían acerca de esta preciosa promesa. Por lo tanto, hermano, no es algo que fácilmente debamos de ignorar ni de desechar, sino todo lo contrario. Debe de ser motivo, hermano nuestro, de un empeño en una vida delante de nuestro Señor Jesucristo, en la cual pongamos en práctica la fe que hemos depositado en Él. Amén. Entonces, hermano, todo lo contrario, debemos de estar como iglesia preparándonos para estos acontecimientos que vienen. Y el hablar de que está próxima a ocurrir la gran tribulación, hermano, es lo mismo que decir, que afirmar que el arrebatamiento de la iglesia está por llevarse a cabo.
Esto es algo, hermano, que necesitamos hacerlo notar. Amén. Esto es algo que necesitamos compartirlo desde nuestros púlpitos. Y ya hemos mencionado que esto no tiene por qué causar, hermano, ningún tipo de confusión, ningún tipo de temor. Amén. ¿Por qué? Porque los creyentes, los cristianos, fíjese bien, las personas, necesitamos conocer de esto. Puede decir amén. Porque es precisamente temas, hermanos, series de temas como estos, los que van a preparar, los que van a promover esa preparación, valga la redundancia, de que los creyentes, hermano, estemos listos, hermano, para estos momentos, para el tiempo, hermano, en el que ha de venir la promesa del arrebatamiento. Por lo tanto, hermano, que ningún creyente se espante, que ninguna persona se sienta confundida, que nadie se alarme. ¿Por qué? Porque si nuestra fe está depositada en Cristo Jesús, quien es el Hijo de Dios, esperamos de Él que nos libre de la ira que viene. Así lo dice la palabra. Ya hemos dado, fíjese bien, no hemos dado el tema de presentar las evidencias del arrebatamiento y del por qué, fíjese bien, la iglesia no pasará por la gran tribulación. No hemos entrado a ese tema. Sin embargo, este punto de que la iglesia no estará, sino que será arrebatada, fíjese bien, antes de la gran tribulación, es algo, hermano, que la misma lógica bíblica, que la misma escritura nos ha llevado a ello, a deducir que no hay base escritural ni hay lógica bíblica para decir que la iglesia se queda al periodo de la gran tribulación. Y yo se lo vuelvo a repetir, no hemos visto ese tema. Tal vez, si Dios lo permite, en el estudio número 10 ya demos las evidencias, fíjese bien, las evidencias bíblicas, las bases escriturales de que la iglesia no estará en la gran tribulación. Pero hasta el día de hoy, en todo lo que hemos estudiado hasta este estudio, hermano, no se ve a la iglesia por ningún lado en el periodo de la gran tribulación. No se ve por ningún lado. ¿Sí? Hemos dicho, hermano, que siendo este tema muy importante, hay mucho de qué hablar y mire, hay muchos detalles que se pueden mencionar acerca del tema de la gran tribulación. La semana pasada, por ejemplo, decíamos que el periodo de la gran tribulación es el último periodo, por así decirlo, es el último tiempo, que es de 7 años, que forma parte todavía del tiempo de los gentiles. Recuerda ese punto, el tiempo de los gentiles. Mencionábamos que el tiempo de los gentiles es el periodo en el que los hombres, es decir, los reyes, los gobernantes, los presidentes a lo largo de la historia del mundo, de la historia humana, ¿sí?, han gobernado, han regido sobre el mundo, haciendo lo que ellos creen que es mejor para cosa que hemos visto, hermano, que no ha sido así. ¿Y por qué afirmamos eso? Por el simple hecho, hermano, de que lo que se ha visto que los hombres le han querido procurar al mundo como un bien, hermano, ha resultado en la destrucción, no solamente del mundo, sino de la misma humanidad. Es por ello, hermano, que el periodo de la gran tribulación, ¿sí?, da el último lapso, da el último periodo, ¿sí?, en el cual los hombres gobiernan sobre la tierra. Porque al final de la gran tribulación, la conclusión de esta da la pauta al inicio del gobierno del Mesías, del gobierno de Cristo sobre la tierra. Es decir, un periodo de 1000 años descrito en el libro del Apocalipsis, al final de en el cual, hermano, Cristo establece su reinado sobre la tierra. No para la eternidad, sino solamente por un periodo de 1000 años. Y el fin, hermano, de ese periodo, entre algunos que podemos mencionar o que mencionaremos más adelante, está el hecho, hermano, de que Cristo va a gobernar, hermano, desde la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, a todo el mundo. La iglesia, los personajes que están, hermano, de parte del pueblo de Dios, precisamente impuestos o puestos por Dios, van a llevar a cabo y vamos a llevar a cabo también como iglesia de Cristo un papel, hermano, un rol
dentro de este periodo conocido como el milenio. Pero el propósito, hermano, entre varios que podríamos después ver, es el hecho de que Cristo va a llevar al mundo, ¿sí?, a un esplendor al que el hombre jamás pudo hacer, que debió hacerlo si hubiera buscado de Dios, pero no lo pudo hacer porque la tendencia pecaminosa, hermano, de los hombres ha sido de continuo hacer o buscar el mal. Y uno de los propósitos de Cristo es mostrar un gobierno legítimo, un gobierno, hermano, centrado en Dios, que precisamente lleve a cabo el mostrar lo que un gobierno justo sobre la tierra puede lograr hacer en la misma. Es, entre otras cosas, de lo que se va a hablar un poquito más adelante. Amén. Pero por el momento, hermano, no podemos más que dedicar, hermano, el estudio del día de hoy a hablar todavía algunas cuestiones muy importantes en relación a la gran tribulación. Comenzamos diciendo que estamos viviendo la antesala. Comenzamos diciendo que para cuando este periodo comience, la iglesia es arrebatada en el rapto o en el arrebatamiento. Amén. Valga la redundancia, ¿verdad? Arrebatamiento o rapto, hermano, es lo mismo, ¿sí? Es un sinónimo. La palabra rapto, pues viene del inglés, ¿sí? De las traducciones originales al inglés. La palabra arrebatamiento, bueno, pues ya es otra traducción, ¿sí?, que está escrita así en nuestras Biblias, con el verbo harpazo, que ya estudiamos también. Entonces la iglesia, hermano, sube a los cielos, sube al cielo, ¿sí?, con Cristo Jesús, en lo que aquí en la tierra se lleva a cabo el periodo de 7 años, ¿sí? Sube al cielo, hermano, con la presencia del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo nos menciona ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que la manifestación del anticristo, al ser pública, dará inicio al periodo de la gran tribulación, ¿sí? Sin embargo, para que la manifestación pública de ese hombre, hermanos, inicuo, de ese hombre de pecado, se lleve a cabo, es detenida, es frenada al momento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo detiene. Y el Espíritu Santo está presente en el mundo a través de la iglesia. La iglesia somos el conjunto de creyentes, no es un edificio físico. La iglesia es un edificio espiritual, que lo formamos las piedras vivas, como las describe Pedro, ¿sí?, en su primera carta. Somos el conjunto de cristianos, de creyentes, que hemos nacido de nuevo y que la evidencia del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, al estar en nosotros, en este mundo, produce que el anticristo no se ha manifestado hasta el día de hoy. Y entre otras cosas, no se ha manifestado también por un texto que también vamos a recordar el día de hoy, que Pablo menciona a los romanos, que habla de que hasta que entre la totalidad, la plenitud de los gentiles, ¿sí? Si se fija, hermano, entre más hablamos de esto, más detalles salen. Así que el querer hablar del tema de la gran tribulación en una sola sesión es prácticamente imposible, a menos que esta sesión sea de varios días, ¿verdad? De tiempo corrido, hermano. ¿Por qué? Porque hay tantos detalles que mencionar, que hablar, que todo, hermano, se conjuga en un solo tema. Por lo tanto, fíjese bien, si el anticristo no ha aparecido públicamente, quiere decir que es por dos cosas. Número uno, que el Espíritu Santo está todavía en la tierra, es decir, que la iglesia todavía está en la tierra, ¿sí? Los creyentes estamos todavía en la tierra, no ha sucedido el arrebatamiento. Y número dos, no ha sucedido el arrebatamiento porque faltan creyentes que sean salvos, faltan personas que sean salvas. Por lo tanto, un evento, escuchen, un evento que debe de suceder antes de la manifestación pública del anticristo debe de ser una evangelización global, mundial. Y tal vez usted diga, ya está sucediendo o ya se llevó a cabo, pastor. Y yo le diría, mire, falta todavía. Faltan rincones, faltan lugares, hermano, donde ha sido
difícil que la obra misionera penetre, donde nosotros, hermano, como creyentes, lleguemos con el Evangelio de Cristo. Faltan todavía algunos lugares, ¿sí? No tengo los datos exactos, no los tengo a la mano, hermano, pero investigando esto en las agencias misioneras que hay en el mundo, nos podríamos dar cuenta de que faltan, hermanos, lugares a los que el Evangelio de Cristo no ha penetrado todavía. Hay lugares, escuche esto, en nuestros países, en nuestros estados, en donde se hace necesario que se anuncie el Evangelio de Cristo. Hace falta personas que sean salvas, que lleguen a la salvación, para que completándose ese número, fíjese bien, esa plenitud de los gentiles, entonces sí, el Espíritu Santo que detiene al anticristo sea arrebatado y con él juntamente la iglesia de Jesucristo, que será salva de la ira venidera. Le mencioné la semana pasada, no sé si usted lo notó, que el apóstol Pablo, escúcheme, el apóstol Pablo, instruyó a una iglesia del Nuevo Testamento en relación a toda la doctrina de la segunda venida de Cristo, incluyendo nuestra reunión con Él. Así le llama Pablo, así se dirige Pablo con esta iglesia en relación al rapto, en relación al arrebatamiento. Pablo la describe a esta iglesia como nuestra reunión con Él. Esta iglesia, hermano, la tenemos en el Nuevo Testamento y es una iglesia que fue instruida en todo ello. Y tal vez un motivo, usted se preguntará por qué. El motivo, hermano, pudiera ser este. Sabe que esta iglesia que está descrita, hermano, en el Nuevo Testamento, a quien Pablo instruyó acerca de esta doctrina de los últimos tiempos o de la escatología o de la segunda venida de Cristo, fue una iglesia, hermanos, también tremendamente perseguida. Fue una iglesia, hermano, que fue azotada terriblemente por el látigo de la persecución, por la crueldad de la persecución. Eran creyentes, hermano, que necesitaban tener una fe, un ánimo en el Señor Jesucristo infalible. La persecución cruenta vino sobre ellos, hermano, y ellos necesitaban tener una meta, un objetivo, necesitaban tener, hermanos, su fe, no en este mundo, sino en las promesas venideras. Y puede ser uno de los motivos por los cuales Pablo le habló tanto en la primera carta como en la segunda carta, pasajes abundantes de contenido escatológico. Y esta iglesia, hermano, es la iglesia de Tesalónica, es decir, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda carta. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos del por qué la iglesia no pasará la gran tribulación. Entonces, también es necesario, hermano, que usted entienda que no estamos imponiendo, fíjese bien, no estamos imponiendo el hecho de que la iglesia, hermanos, no pasará por la gran tribulación. No se trata de imponer, como las discusiones teológicas, como los tratados teológicos tratan de hacerlo, discutir, y eso no ha redundado más que en división, hermano, del cristianismo, ¿sí? De que algunos creen que la iglesia se va al final de la gran tribulación, es decir, aquí, de que otros creen que la iglesia se va a la mitad de la gran tribulación, y otros que creen, hermano, que la iglesia se va al inicio. Hay una división tan grande en esto, hermano, pero eso debiera determinar con el simple hecho, hermano, de que en verdad estudiemos la palabra de Dios y no tanto las posturas de hombres, los comentarios de hombres, sino qué nos dice la Escritura en las palabras originales, qué nos dice la Escritura con base al contexto bíblico, qué nos dice la Escritura con base en las reglas de interpretación de la hermenéutica. Considerando todo esto, la hermenéutica, la exégesis y los contextos bíblicos, fíjese bien, nos damos cuenta, hermano, de que, como ya lo hemos dicho y lo vuelvo a decir, no hay lógica bíblica ni base escritural para creer que la iglesia pasará por el periodo de la gran tribulación
ni a la mitad, ni al final, sino que la iglesia, hermanos, será arrebatada al inicio. Y todo esto lo hemos expuesto a lo largo ya de 9 estudios, siendo hoy el 9º. Lo hemos expuesto, hermano, a partir del conocimiento bíblico. No es mi postura, amén. No me crea a mí, crea a la palabra que yo vengo a predicarle. No le crea a los hombres, créale a la palabra que ellos prediquen. Y si usted no ve la palabra en ellos por ningún lado, cuidado, ¿sí? Estamos abriendo la escritura, estamos estudiando los textos bíblicos y esto es algo, hermano, que como creyentes debemos de buscar, que se nos hable verdaderamente la palabra y no algo, hermano, disfrazado, ¿verdad? No algo que aparenta ser de la palabra porque al final o porque en medio se menciona un versículo, no, sino que debe de ser la misma palabra la que nos debe de llevar, hermano, a la concepción, a concebir ese conocimiento puro de la Escritura. Amén. Entonces, hermano, yo se lo vuelvo a decir, no tengo nada en contra de aquellos hermanos, de mis hermanos, que crean que la iglesia se va a la mitad o al final. No es nada, no hay nada personal, no hay nada en contra de ellos. Pero simple y sencillamente, hermanos, no se puede evadir el conocimiento bíblico que nos lleva a la conclusión de que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Pasajes como el 2 de Tesalonicenses, ¿sí? 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 7, específicamente, hermanos, los versículos 5 y 6, ¿sí? Que hablan, hermano, acerca de ello, no se pueden ignorar. Pasajes como Primera de Tesalonicenses, hermano, 4, del 13 al 17. Pasajes, hermano, como Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. ¿Sí? Pasajes, hermano, como el de Romanos 11, verso 25. ¿Sí? Por mencionarle algunos o los principales que hacen referencia al arrebatamiento de la iglesia, sin mencionar, hermano, todas las palabras de Cristo, ¿sí? Que son la base fundamental, hermano, de esto, ¿sí? Y si usted me permite, fíjese bien, por mencionarle algunos pasajes en las palabras de Cristo, tenemos Juan capítulo 17, verso 24. Tenemos ahí mismo en Juan, en el capítulo 14, en los versos del 1 al 3. Tenemos Lucas capítulo 21, versículo 36. Hermano, ¿y qué hablar de Mateo? Mateo en el capítulo número 24, versículos, hermano, alrededor del 40 y al 44. Donde Cristo habla acerca de todo el compendio que es de la segunda venida, ¿sí? Pero incluyó en ese evangelio, en ese precioso capítulo de Mateo, una parte dedicada, fíjese bien, a lo que viene siendo el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. No se puede ignorar la escritura, no la estamos sacando del contexto, todo lo contrario. Estamos considerando el contexto bíblico de los libros, de los evangelios, de las cartas escritas, ¿sí? Y habiendo considerado todo esto, no se ve por ningún lado ningún motivo, ni aún, hermano, en el libro del Apocalipsis, escúchelo, en el libro del Apocalipsis, un libro escrito por un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el apóstol Juan, fíjese bien, el libro del Apocalipsis, hermano, hace ver que la iglesia aproximadamente, fíjese bien, del capítulo 6 y hasta el 18, ¿sí? La iglesia, hermano, no está en la tierra, ¿sí? Algunas veces se ha mencionado que es desde antes del capítulo 6, se ha mencionado que a partir como del capítulo 4 y hasta el 18, porque ya en el capítulo 19 se habla acerca de la segunda venida de Cristo, la aparición de la señal de la venida de Cristo, de el día del Señor que está en el cielo y que va a ser visible a los ojos prácticamente de todo el mundo, ¿sí? Entonces, hermano, no hay razón, no hay motivo. El apóstol Pedro,
en sus cartas también hace alusión, hace referencia, ¿sí?, a este evento, hermano, del arrebatamiento o del rapto de la iglesia, ¿sí? Pasajes, hermano, que tienen que ver con la paciencia de Dios, ¿sí? En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Otros pasajes en primera de Pedro, donde nos habla, hermano, de que también la iglesia, fíjese bien, hace referencia a que ésta no estará en la gran tribulación. Ahora, fíjese bien, si yo le muestro estos pasajes, no estoy entrando al tema de dar las evidencias del arrebatamiento. Simplemente es para explicarle, mucha atención, explicarle que considerando las reglas de la hermenéutica, considerando la exégesis, hermano, de los idiomas originales y considerando los contextos bíblicos, no se ve por ningún lado a la iglesia en el periodo de la gran tribulación. La iglesia es librada de este. ¿Sí? Así que, hermano, ¿qué podemos hacer sino creer en las promesas y en la palabra de nuestro Dios? Amén. No hay razón lógica para que la iglesia esté en un periodo, escúchelo, en un periodo de retribución divina, en un periodo, hermano, en el cual Dios va a tratar con el mundo, ¿sí? Y yo le voy a decir algo, ¿sabe que Dios ya trató con la iglesia? ¿Sí? Dios va a tratar en la gran tribulación con el mundo durante un periodo de 7 años. No hay razón para pensar que la iglesia va a estar allí, Dios tratando con la iglesia, porque el trato de la iglesia ya fue. ¿Y sabe en quién fue? Fue en Jesucristo. ¿No dice el profeta Isaías, hermano, que el castigo que nosotros merecíamos fue sobre él? Que nuestras rebeliones se cirnieron sobre él. ¿No dice la Escritura, hermano, prácticamente no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, que Él llevó, hermano, nuestros pecados? Dice Pedro, hermano, en su primera carta, que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La iglesia, fíjese bien, ya fue tratada. Ese trato lo llevó Cristo Jesús en su cuerpo, en su carne, sobre la cruz. Él tuvo que soportar, hermano, una crueldad sobre su vida tan terrible, hermano, que el trato de lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados ya fue sobre Él. Ya fue sobre Cristo Jesús. Cristo llevó el castigo. Cristo llevó nuestras culpas, nuestras rebeliones. Y por su llaga hemos sido curados. Por lo tanto, no merece Dios, no merece Cristo que vivamos en una forma piadosa, que nuestras obras, hermano, hablen del bien y no del mal, por causa de lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Si la iglesia, escúcheme, estuviera destinada a pasar por la gran tribulación, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Él, como lo menciona el apóstol. En vano haya sido, hermano, su sacrificio. Y aunque algunos mencionen que la iglesia debe de pasar por aquí, porque la iglesia ya es salva por fe, pero debe de pasar por aquí para que sus obras sean perfectas, para que su fe sea purificada y sus culpas sean lavadas. Hermano, entonces dígame en qué consistió el beneficio de la obra de Cristo. Contésteme esa pregunta. ¿Para qué entonces sufrió Cristo? Si Cristo sufrió lo que nosotros merecíamos, entonces Él nos ha salvado de la ira de Dios, por nuestros pecados. Pero en este periodo, todos los que le han rechazado van a ser tratados directamente por Dios, incluyendo la misma nación de Dios, los judíos. No para un exterminio, no, sino para que Dios saque de ese periodo, fíjese bien, un pueblo,
un remanente formado principalmente por judíos. Un remanente con un corazón convertido a Dios. Pero sabe que muchos de ese remanente, sabe que muchos, hermano, van a tener que pagar con su vida el precio de su salvación. Hoy en día es por gracia. El Espíritu Santo está con nosotros. Y la manera de ser salvos es creer en la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Y a partir de ello vivir una vida en santidad, una vida de buenas obras, no para salvación, pero escúchelo, sí, las obras como el resultado de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. No se confunda. No estoy diciendo que debamos de hacer obras que nos salven, sino digo que las obras deben de continuar, deben de ser la consecuencia de una fe que hemos depositado en el Hijo de Dios. Eso nos lo enseña Santiago, nos lo enseña Pablo a los Efesios también. Amén. A los Colosenses también lo menciona. A los romanos, hermanos, no se diga. ¿Sí? El abandono de la vieja naturaleza, de que hemos de morir, hermano, al pecado. Hermano, la palabra de Dios abunda en pasajes, hermano, que sería prácticamente, fíjese bien, mencionar muchas cartas de los apóstoles, de los siervos de Dios, para fundamentar, como lo estamos haciendo, que no hay motivo lógico para que la iglesia pase, hermano, por la gran tribulación. Y no lo digo, hermano, por el hecho, fíjese bien, de querer tratar de escapar de algo como muchos dicen, que los que creemos que la iglesia se va antes de la gran tribulación, somos cobardes porque queremos huir. No, hermano, es que no hay que demostrar nada. ¿Me explico? No hay que demostrarle nada a nadie, porque Cristo nos redimió. El castigo, hermano, que nos correspondía, Él lo llevó. Y decir frases como esa, escúchenlo, de que somos escapistas, de que somos cobardes por creer que nos vamos antes de la gran tribulación, escúchenme, es denigrar la obra de Cristo en la cruz. Así que, se da cuenta de que hablar de este periodo es muy importante. De hecho, ese periodo, hermano, es el de mayor polémica, no solamente entre los cristianos, sino que es de polémica, hermano, prácticamente en otras religiones que hay en el mundo. ¿Sí? Hace poquito, fíjese bien, escuchaba el testimonio de un personaje, hermano, de la religión popular, ¿sí? Que se burlaba, hermano, se burlaba terriblemente de los cristianos evangélicos, porque creemos en el arrebatamiento, creemos en el rapto, ¿verdad? Y sale ante las cámaras, a los medios nacionales, fíjese bien, riéndose a carcajadas, ¿sí? De esto. ¿Sabe una cosa? No se burla de nosotros, ¿sabe de quién se burla? Se burla de Cristo, ¿sí? Y creo, hermano, que no tenemos que hacer eso. No tenemos que pelear. No tenemos que discutir. No hay nada, hermano, que demostrar. Solamente creer en lo que Cristo hizo en la cruz, en lo que la Escritura dice. Amén. Y es lo que nos muestra la lógica bíblica y la base escritural, fíjese bien, de que no hay iglesia evangélica, no hay iglesia de Cristo en la tierra en el periodo de 7 años de la gran tribulación. No se ve por ningún lado. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa entonces, hermano, que nos tenemos que estar preparando. Amén. ¿Y para qué nos tenemos que estar preparando? ¿Para qué? Para estar con el Señor. Amén. A ver, levante la mano. ¿Usted quiere estar con Cristo? No porque quiera ya dejar sus obligaciones y responsabilidades. No porque ya no aguante la situación presente. No porque ya vea que ya es insostenible la vida que está teniendo. Usted debe de amar estar con Cristo porque le ama a Él.
Y hasta el último momento en el que el arrebatamiento suceda, estar cumpliendo con sus responsabilidades. Amén. El que estudia no deje de estudiar, el que trabaja no deje de trabajar, el que es papá no deje de hacerlo, el que es esposo no deje de amar. En la responsabilidad que tengamos en lo espiritual o en lo secular, hasta el último momento en el que el arrebatamiento suceda, debemos de estar cumpliendo. Amén. Porque con ello damos el correcto testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. No nos encerremos, no nos aislemos, no nos vayamos a un monte, hermano, porque Cristo ya va a venir. Han sucedido casos, hermano, a lo largo de la historia, en las últimas décadas, escuche, de gente, hermano, que se hace pasar por cristiana, ¿sí? Que le hacen caso a un hombre que les dice, vámonos a un monte, vámonos a una granja, hermano, y ahí cometen abusos, cometen, hermano, homicidios terribles. ¿Por qué? Porque le hacen creer a la gente, ¿sí? Que Cristo ya está, que Cristo ya vino, que es el medio para llegar a Él, el suicidio, cosa que no es bíblica ni viene del Espíritu Santo. Hermano, tenemos que tener al Espíritu Santo. Amén. El día de ayer, miércoles, fíjese, en una frase que Pedro nos explicaba, nos decía que podemos, fíjese bien, se la voy a leer, aquí la tengo, ¿sí? En el versículo número 15, ¿sí? De la carta de primera de Pedro. Fíjese, ayer leíamos esto. Dice el apóstol que si sois vituperados por el nombre de Cristo, estoy leyendo el verso 14 de primera de Pedro capítulo 4. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, dice, reposa sobre vosotros. Amén. El Espíritu Santo es la marca del cristiano. El Espíritu Santo es la promesa, son las arras, es la herencia nuestra como creyentes, hermanos. Es la evidencia, hermano, de que hemos sido salvos. Amén. De que la presencia del Espíritu Santo al estar en nosotros, hermano, es ese sello de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, ¿cómo viene el Espíritu Santo a la vida de una persona? El Espíritu Santo viene a partir de que la persona en primer lugar le rinde su vida a Jesucristo. Cree en Él como su Señor y su Salvador. Amén. Dios pone, hermano, su sello sobre esa persona, que es la sangre de su Hijo, que es el librarle de la ira que merecía por el pecado. Y la evidencia de esto es la presencia del Espíritu Santo en segundo lugar en la vida del creyente. Amén. El creyente debe de anhelar, debe de pedir esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo, que es la evidencia en su vida de ser un hijo de Dios, de vivir una vida que a Dios le agrade. Hermano, porque está difícil en este mundo, hermano, vivir la vida que a Dios le agrade. La lucha de la carne nos lleva al pecado, pero la vida en el Espíritu nos lleva a glorificarle a Él y a dar evidencia de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo sea arrebatado aquí, la iglesia también será arrebatada. Amén. Ahora, hablábamos, hermano, o vamos a hablar, mejor dicho, de que el profeta Ezequiel, fíjese bien, nos menciona que el periodo de la gran tribulación es un periodo en el que Dios va a tratar con su pueblo, ¿sí? Separamos el periodo de 7 años en 3 semanas y media y en 3 semanas y media. El primer periodo de los 3 años y medio se conoce como un periodo de paz y de seguridad, ¿sí? Un periodo aparente de paz y de seguridad, que entre otras cosas, escuche esto, el anticristo, ¿sí? Ya habiéndose manifestado públicamente y dando inicio a la gran tribulación, ¿sí? Ahora, escúcheme, no quiere decir que cuando el anticristo aparezca, él va a decir, a ver, vamos a inaugurar la gran tribulación. No, o sea, es lógico, no va a hacer eso, me explico, para que no estemos pensando cosas semejantes. No, sino que cuando él aparezca públicamente y se presente al mundo, ¿sabe con qué se va a presentar?
se va a presentar con esto, con acuerdos de paz y de seguridad, se va a presentar con milagros, se va a presentar, fíjese bien, con solución ante, por ejemplo, una pandemia del coronavirus que estamos viviendo, ¿sí? Se va a presentar, fíjese bien, como prácticamente el Salvador, como el Mesías, al grado que la nación de Israel, hermano, va a ser engañada por ese hombre, el antimesías o el anticristo, ¿sí? Les va a hacer, fíjese bien, firmar un acuerdo de paz, un acuerdo de seguridad, en el cual, tras un conflicto que se nos describe en el libro del profeta Ezequiel, alrededor del capítulo número 30, ¿sí? 28-30, fíjese bien, se habla de que ese conflicto viene como una consecuencia de que la nación de Israel comienza a ser despertada, despertada espiritualmente. ¿A qué? Despertada a tener ya como una necesidad el establecimiento, la construcción del templo de Dios por tercera ocasión. Hablábamos de que es la construcción del templo de Dios por tercera vez, porque ha sido en dos ocasiones destruido, ¿sí? La primera vez fue destruido por Babilonia. La segunda ocasión fue destruido por Roma. Y va a volver a ser levantado el templo de Dios en la nación de Israel, ¿sí? En el monte del templo, o lo que se conoce como el monte de Moriah, ¿sí? En donde en el Antiguo Testamento Abraham estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio, en ofrenda, a Isaac su hijo, ¿sí? Dios lo detiene y le dice que iba a proveer un cordero para el sacrificio. Tomando como base eso, fíjese bien, en ese lugar, en ese monte, se va a establecer, hermano, el templo de Dios por tercera ocasión. Le hablo de esto porque el conflicto bélico que se avecina como una consecuencia de la necesidad de la nación de Israel de tener un lugar para adorar a Dios, para ofrecer los sacrificios en ofrenda por el pecado, ya se hace, hermano, inminente, ya se hace necesario, ¿sí? Israel desde el año 70 como nación, en el que el segundo templo fue destruido por Roma a manos de un general llamado Tito, fíjese bien, desde ese año y hasta el día de hoy, desde el año 70 después de Cristo y hasta el año 2020 en el que estamos, no tiene lugar de adoración, no tiene lugar, hermano, de ofrenda y de sacrificio, del culto a Dios, no tiene templo. Por lo tanto, ve la urgencia que la nación de Israel tiene de un tratado de paz y de seguridad con todo el mundo. Tras ese conflicto bélico que se menciona en Ezequiel, la nación de Israel tiene un despertar a esa necesidad de ofrecer sacrificio por el pecado. Y es entonces cuando el anticristo, apareciendo, les hace entrar en un engaño terrible. Les hace creer, hermano, que Él es el Mesías, pero Él es el antimesías, el anticristo. Los hace firmar un acuerdo de paz y de seguridad con todas las naciones del mundo. Y siendo la nación de Israel respaldada por ese hombre, el anticristo, al inicio de la gran tribulación, fíjese bien, comienzan la construcción por tercera vez del templo de Dios en Jerusalén, en el monte del templo, ¿sí? En el monte Moriah. No se van a tardar los 3 años y medio, porque usted, hermano, si ve los reportajes, ¿sí? Ahí en YouTube, se va a encontrar, escuche, con que la nación de Israel tiene, hermano, las vestiduras sacerdotales, tiene los utensilios, tiene incluso los animalitos, fíjese bien, ya, para la ofrenda y para el sacrificio por el pecado. La nación de Israel tiene prácticamente todo listo, solamente espera luz verde a través de este tratado, ¿sí? Que se va a firmar ya en un tiempo no muy lejano, en un periodo realmente corto, hermano, con el cual la nación de Israel comience a construir el tercer templo.
¿Cuánto tiempo se van a tardar en construirlo? Tal vez un año, tal vez menos, no lo sabemos, ¿sí? Pero una vez que lo terminan, escuche, comienza el culto a Dios sobre la tierra. Pero póngame atención, estoy hablando de lo que va a suceder en el primer periodo de la gran tribulación. Escuche, la iglesia ya se fue en el rapto, la iglesia ya no estamos aquí. Me incluyo, ¿verdad? Primeramente Dios, hermano. Ya la iglesia no va a estar aquí. La iglesia va a estar ya en el cielo con Cristo, ¿sí? Llevando a cabo otras actividades allá con Él, entre ellas unas que ya hemos mencionado, ¿sí? El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. No la celebración de las bodas, no la celebración que es la cena, no, sino el casamiento, las bodas. La celebración de las bodas son posterior a eso. Amén. Ya hablaremos de esto también, aunque ya me parece que en una clase, me parece que en la 6 o 7, en el estudio 6 o 7 mencionamos algo de eso. ¿Sí? Bueno, en este periodo, acuérdense, la iglesia ya está arriba, la iglesia ya no está aquí. Aproximadamente, ¿qué le parece? A lo mejor en un año o en menos, Israel termina el templo, ¿sí? Para construir el templo, el conflicto que le antecede es como una consecuencia de que ese monte donde va a ser construido el templo de Dios, actualmente, escuche, vea las noticias, hoy en día está ocupado por los musulmanes, que estos tienen construido, fíjese bien allí, una mezquita, que es como un lugar de adoración, una iglesia, por así llamarlo, ¿verdad? Un lugar de reunión, ¿sí? Una mezquita sagrada para ellos, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su creencia, ¿sí? De hecho, es tan evidente, hermano, que prácticamente en cualquier fotografía que usted busque en internet de Jerusalén, se ve, hermano, esa mezquita, ¿sí? Se ve, hermano, esa construcción que es de los musulmanes. Ahora, ¿sabe por qué va a entrar en conflicto Israel con todas las naciones musulmanas? Porque al querer construir el templo, ¿sí? Los musulmanes se levantan en contra de ellos a defender su mezquita, ¿sí? Y obviamente la nación de Israel, escuche, va a ganar esa batalla, va a ganar ese conflicto bélico, ¿sí? Pero para que no haya más conflicto bélico, fíjese bien, el anticristo aparece y hace llevar a paz y seguridad al mundo con la nación de Israel. Entonces Israel destruyen esa mezquita de los musulmanes, la quitan por completo y comienzan a levantar allí el templo de Dios, ¿sí? Donde estará, hermano, el atrio, donde estará, hermano, el patio de los gentiles, o sea, todo construido, hermano, como el diseño original, ¿sí? El lugar santo y el santo de los santos, el lugar santísimo. Escuche, donde está o donde va a estar el arca de Dios, el arca del pacto, ¿sí? Que contiene las tablas de los mandamientos de Dios y otras porciones, hermano, de la providencia de Dios, que son una imagen, una representación física, fíjese bien, de la presencia de Dios en el santo de los santos, en el lugar santísimo, ¿sí? Bueno, comienza la ofrenda, ¿sí? Comienza la ofrenda en ese periodo, y ese periodo, fíjese bien, esas ofrendas, hermano, van a ser, hermano, conocidas en todo el mundo, es decir, en lo que esté pasando en el mundo. Eso acontecerá en la nación de Israel, pero ¿qué estará pasando en todo el mundo? En todo el mundo, hermano, aparentemente se va a gozar de paz y de seguridad. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo va a estar aceptando al antimesías, al anticristo, como el héroe, ¿sí? Como un gran personaje que le trajo solución al mundo. Entonces, aparentemente va a haber, hermano, esa paz y seguridad también en el mundo, como un reflejo de lo que va a estar pasando en la nación de Israel. Pero ¿por qué digo aparente? Porque el precio, hermano, de esa paz y seguridad, escúchelo, el precio de esa paz y seguridad va a ser la marca
que este personaje va a imponer, va a implementar en todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que acepten esa marca, número uno, van a poder comprar y vender, van a poder vivir. Se van a coludir, fíjese bien, se van a aliar prácticamente con Satanás. Porque quien está detrás del anticristo, del antimesías, es Satanás. ¿Sí? Satanás, por medio de este hombre, fíjese bien, va a obrar ciertos milagros, ciertas señales, con las cuales la gente se va a quedar deslumbrada y va a decir, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Y se van a dejar poner su marca, pero va a haber quienes, escúcheme, gentiles de todo el mundo, como judíos, va a haber quienes no se van a dejar engañar. Obviamente van a decir, ¿por qué no creía en Cristo Jesús? Para haberme ido en el arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no aproveché esas oportunidades que me hablaron mis familiares, que me hablaron los amigos, o que me invitaron a la iglesia, que estuve en un culto? ¿Por qué no creí en Cristo y viví una vida consecuente a Él? ¿Sabe por qué van a recordar eso? Porque el periodo, hermano, en esa supuesta paz y seguridad, se va a llenar de tensión. Porque la demanda va a ser la marca, ¿sí? En la mano o en la frente, como nos la describe Apocalipsis. Una marca con la cual se le rinde adoración al diablo. Y que no hay medio de vivir si no es a través de dejarse poner esa marca. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, hoy en día, usted tiene derecho al seguro social, usted tiene derecho al ISSSTE, usted tiene dinero y puede ir a un consultorio, hermanos, privado, con un doctor privado, una clínica privada. El día en el que esto llegue y usted no se fue en el arrebatamiento, fíjese bien, y su esposa o sus hijos se enfermen, y usted tenga la necesidad de que se les consulte, de que les den medicina, porque usted ya agotó todos sus recursos en casa, y usted quiera que le atiendan en alguna clínica, en algún hospital, en algún consultorio de los de la esquina, escuche, la única manera va a ser que usted tenga la marca. Ahora me entiende el por qué digo que es mejor que nos vayamos en el arrebatamiento. Porque imagínese, hermano, el dolor, la persecución, la angustia, de que hasta para ir a comprar a la tienda de la esquina, usted va a necesitar tener esa marca del anticristo, de Satanás. Por eso le digo que es un periodo aparente de paz. Y así va a continuar, fíjese bien, a la mitad de la gran tribulación. Y usted estará pensando, entonces ya a la mitad ya se acaba esa crueldad, esa exigencia. No, se atenúa todavía más. Se hace la cuestión, llegando a la mitad, todavía más terrible. Escúchelo, déjese lo comento, se lo comparto, ¿sí? A la mitad de la gran tribulación, aquí, fíjese bien, a este punto, ¿qué va a suceder? Lo que leímos la semana pasada en el profeta Daniel, capítulo 9. Leímos desde el verso 24 y hasta el verso 27, donde hablábamos de cómo están destinadas 69 semanas. Recuerda esto. Y la última semana, la semana 70, es la que corresponde al periodo de la gran tribulación. Pero hemos hablado de que esa semana 70 aún no ha empezado. Ahorita vamos para allá. Pero a lo que vamos es de que en Daniel 9:27, ¿sí? Daniel 9:27, dice en la escritura que a la mitad de esa semana, es decir, del periodo de 7 años, el anticristo o el antimesías, que para los judíos, para muchos va a ser el Mesías, porque a muchos va a engañar, ¿sí? Hace cesar la ofrenda y el sacrificio en el templo. Detiene los sacrificios. ¿Y sabe que eso no es normal para Israel?
¿Por qué? Porque es el medio por el cual se pueden acercar a Dios, la ofrenda y el sacrificio. Es el medio por el cual pueden tener acceso a la presencia de Dios. Cuando el anticristo los detiene, ya no les permite ofrecer a Dios, es porque se lleva a cabo el acto que mismo Daniel y que mismo Cristo en Mateo 24, fíjese bien, en Mateo capítulo 24, ¿sí?, habla como el acto de la abominación desoladora, ¿sí? Es una abominación porque ¿qué va a hacer el anticristo? El anticristo va a poner, fíjese bien, lo mencioné la semana pasada, pone literalmente una estatua, una imagen de él en el lugar santísimo, como sustituyendo la presencia del Altísimo, del Rey de Reyes, de Dios Todopoderoso. Pone una imagen de él en el Santo de los Santos, en el lugar santísimo. Y ello es una abominación ante Dios. Amén, porque usted recordará, ¿verdad?, que Dios, hermano, no permite, es una abominación para él el hacer imágenes, el adorar dioses ajenos por medio de imágenes y sustituir la presencia de él por una de estas, como el anticristo lo va a hacer, es una abominación. Y es desoladora también, hermano, por el sentimiento que le va a crear a la nación de Israel. Porque aquel en quien muchos habían confiado poniendo toda su confianza, al haberle reconocido como el Mesías, escuche esto, los deja desolados con el hecho de que no era quien él había dicho que era. Se quita, hermano, la máscara, el antimesías, el supuesto Mesías. Se quita la máscara y es entonces cuando, llevando este acto desolador, abominable, ante los ojos de Dios, comienza la más grande, la más feroz, la más cruenta de las persecuciones en contra de los judíos. Dice Daniel 9:27 que rompe el pacto, viola el pacto, ¿cuál? El de paz y de seguridad que había hecho al principio, lo quebranta. Y la consecuencia de eso es que, siendo ya, presentándose ya como es, quitándose esa máscara de esa aparente piedad, comienza, hermanos, a perseguir principalmente a los judíos. ¿Por qué digo principalmente? Porque en el mundo, hermano, va a haber gente, escuche, va a haber gentiles que no van a adorar la imagen del anticristo, la imagen, hermano, del antimesías, que desde el principio de la gran tribulación, al no haberse ido en el arrebatamiento, no aceptaron la marca de él. Tanto judíos como gentiles habrá, ¿sí?, que no le adoren a él y van a ser objeto, escuchen, de una persecución cruenta como no la ha habido jamás. De esta nos habló Jesucristo, ¿sí? Es el periodo que se conoce, aquí lo pusimos, como la aflicción de Jacob. La aflicción de Jacob, ¿sí? Oh, hermano, un periodo terrible, un periodo, hermano, sin igual, en el cual la nación judía principalmente va a ser objeto de esa persecución, de ese trato que Dios, hermano, está permitiendo en la gran tribulación como una consecuencia de haber rechazado a su hijo, de lo que le hicieron a su hijo. Y saben, no nada más fueron ellos, los judíos, fuimos todos, hermano. Amén. Porque por mi pecado Cristo vivió lo que vivió. ¿Sí? Así que, hermano, le estoy hablando, fíjese bien, de este periodo ahora. Los otros 3 años y medio de la aflicción de Jacob. Ahora, ¿sabe usted, escúcheme, sabe usted que Dios tiene preparado para este periodo
Aún, escuche, qué bueno es Dios. Sabe que durante este periodo Dios tiene preparado todavía un medio para que aquellos que no fueron coludidos con el anticristo puedan obtener la salvación. Pero esa salvación ya no va a ser como ahora es, por gracia, sino que la salvación en ese periodo, hermano, va a ser para muchos con su vida misma. ¿Sí? Entonces, si usted me pregunta, entonces, ¿va a haber gente que sea salva en el periodo de la gran tribulación? La respuesta es que sí. Pero la salvación la van a tener que obtener con el precio de su propia vida, de su cabeza, de un gran martirio, de una gran persecución. Que escuche, hermano, no hay necesidad de ello si hoy en día le entregamos nuestra vida a Jesucristo. ¿Sí? Ya hablamos de esto al principio. No hay necesidad, hermano, de todo ello si hoy nos entregamos al Hijo de Dios. Durante este periodo, fíjese bien, Dios tiene, hermano, algunos propósitos durante la aflicción de Jacob. El primer propósito, hermano, que Dios tiene durante este periodo es obtener, fíjese bien, obtener un remanente. ¿Qué es un remanente, hermano? Un remanente es un pueblo, ¿sí? Es un pueblo. Es, hermano, a lo que también, escuche, Cristo en Mateo 24 se refiere como los escogidos. Y dentro de este remanente, póngame mucha atención, que es un pueblo, que son los escogidos, por los cuales aquellos días van a ser acortados, si no nadie sería salvo. Ahí lo dice, ¿verdad? En Mateo, mire, déjenme, voy para allá. Mateo capítulo 24 es el versículo 22, ¿sí? Aquí es en Mateo 24, verso 22, ¿sí? Acá de lo que le mencionaba de la abominación desoladora está en el versículo 15, Mateo 24, verso 15, ¿sí? Este remanente, escúchenlo, este remanente incluye lo que tanto nos mencionan por ahí a veces, ¿verdad? Cuando tocan a nuestra puerta, ¿verdad? Grupos religiosos, ¿verdad? Y que también nosotros pues hemos escuchado mencionar bastante, que son los 144,000 sellados, ¿sí? Esos 144,000, fíjese bien, corresponden a un grupo muy específico de judíos, ¿me escuchó? De judíos, ¿sí? Que nos los describe Apocalipsis capítulo 12, no, Apocalipsis capítulo 14, ¿sí? Y también se nos habla de ellos en el profeta Jeremías, ¿sí? Esos 144,000, escuchen, son judíos, ¿sí? No son ese grupo religioso que afirman que son ellos, ¿verdad? No, son judíos. Es un remanente fiel que forma parte de todo este remanente que Dios va a obtener, hermano, de la aflicción de Jacob en el periodo de la gran tribulación. Desde aquí, hermano, en esta parte, específicamente en el periodo de los 3 años y medio. Este grupo de los 144,000, hermanos, son varones, ¿sí? Varones que no han conocido mujer, no van a conocer mujer. Es un grupo muy específico porque es un grupo que va a llevar a cabo una función también muy específica durante el reinado de Cristo en el milenio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Mire, póngame mucha atención. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, que nosotros, fíjese bien, nosotros como creyentes, al estar ya en el cielo, no nos toca vivir nada de esto, sino que hasta que sea la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a libertar a su pueblo de lo que Satanás y sus agentes en este periodo, el falso profeta, el anticristo, con todos los demás agentes, están infligiendo una persecución terrible a su pueblo,
aparece Cristo en el cielo para libertarlos y venimos nosotros con ellos. Este remanente, hermano, va a salir de Israel, ¿sí? Muchos van a salir de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque va a ser insostenible, va a ser imposible vivir allí por la persecución tan cruel que se va a estar dando sobre la nación de Israel. Muchos van a quedar ahí, muchos van a salir. La Escritura nos habla de que este remanente, fíjese bien, está formado principalmente, este remanente, hermano, por los 144,000. Y lo que también se nos menciona en Apocalipsis, en el capítulo número 12, de lo que viene siendo la mujer vestida del sol, la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer es el resto de este remanente de judíos que no se dejaron marcar, de judíos que no creyeron que el antimesías fuera el Mesías, que se opusieron a él, ¿sí? Pero tanto los 144,000 como ese remanente, el resto de la descendencia, fíjese, van a ser duramente perseguidos directamente, hermano, por Satanás y sus agentes. O sea, ¿se puede siquiera, hermano, imaginar eso? Es algo, hermano, completamente, hermanos, difícil de imaginar. Cuando vino Hitler, hermano, fíjese, muchos dijeron que él era el anticristo. Entre otras cosas, por todo lo que le hizo al pueblo de Dios. Digo entre otras cosas, no aminorando, no. Digo entre otras cosas porque el plan de ese hombre, hermano, era ir sobre todo el mundo, imponerse, haciendo a un lado, exterminando a los judíos. Y usted puede ver los estragos que él hizo. Cómo casi lo logra. Pero la misericordia de Dios fue grande, que los mantuvo a salvo a muchos de ellos. Pero muchos murieron, millones murieron de judíos. Imagínense si en aquel tiempo se decía, hermano, que Hitler era el anticristo. Imagínense lo que el anticristo realmente le va a hacer a la nación de Israel. Es para que se dé una idea. No lo podemos siquiera, hermanos, imaginar. En Apocalipsis capítulo 12, de los versos 1 en adelante, se nos habla de la mujer vestida, hermano, del sol. No es, hermano, la tradición, ¿verdad?, de que apunta a una virgen. No, no es ella. La mujer, hermano, es la nación de Israel. ¿Sí? Es la nación de Israel. Y como nación, fíjese bien, esta mujer dice que concibe a un hijo varón. Ese hijo varón, hermano, es Cristo, quien fue arrebatado al cielo. Fíjese, si enumeramos o si enlistamos lo que Cristo, hermanos, fue, lo que hizo, es de que Cristo, fíjese bien, en la nación de Israel, Él nació en Israel, ¿sí? ¿Qué más? Vivió en Israel, predicó en Israel, murió en Israel. ¿Qué más? Resucitó en Israel, ascendió a los cielos en Israel. ¿Y saben qué va a pasar en Israel también? En Israel regresará. ¿Sí? Del mismo monte, hermano, el monte de los olivos donde Cristo ascendió, es el mismo monte en donde Cristo va a poner sus pies sobre la tierra en la segunda venida. Porque recuerde, la diferencia con el rapto o arrebatamiento es que Cristo no pone sus pies sobre la tierra. Cristo, hermano, viene solamente a las nubes, a levantar, a recoger, hermano, a su iglesia. Es decir, no pone los pies como en la segunda venida en el monte de los olivos,
Se fija entonces cómo arrebatamiento y segunda venida son dos eventos distintos, separados por un periodo de 7 años el uno del otro. Entonces, esta mujer, ¿sí?, representando a la nación de Israel, va a surgir de ella, escuche, va a surgir de la nación de Israel un remanente, un pueblo. Van a resultar de ellos estos escogidos, ¿sí? Entre este remanente van a estar los 144,000. Hermano, esos 144,000 son la mujer que huye al desierto. ¿Sí? ¿Eso dónde lo encontramos? Esto viene en el verso 6, ¿sí?, de Apocalipsis 12, ¿sí? Es la mujer que huye al desierto. Pero el resto de la descendencia de la mujer que nos habla, es decir, el resto de la descendencia, ¿sí? Fíjese bien, esto, ¿quién es? ¿Quiénes son? Hermano, ese resto es parte de este mismo remanente, ¿sí? Son judíos, parte de ese mismo remanente, es el resto de la descendencia. Y esto lo encontramos en el versículo número 17 del capítulo 12 de Génesis, ¿sí? Ellos van a ser, hermano, terriblemente, hermanos, perseguidos, ¿sí? Desde el versículo 3 y 4, hermano, nos habla del resto de la descendencia de la mujer. El versículo 17 también lo hace. Y cómo de esta nación, fíjese bien, se obtiene este pueblo precisamente que va a formar la base de la nación judía por la cual Cristo viene a rescatarlos. Y va a ser el núcleo de la nación sobre la tierra durante el periodo conocido como el milenio, el gobierno de Cristo de los 1000 años sobre la tierra. Un pueblo convertido a Él, un remanente hecho salvo, cuyo corazón ya está convertido al Señor. Y esto, hermano, escúcheme, ¿sabe de dónde viene todo esto? Viene de la misericordia de Dios. Amén. ¿Sabe, hermano, que este remanente, el pueblo de Dios durante este periodo de la gran tribulación, si ya vimos que es obtener precisamente un pueblo convertido, un remanente, durante este periodo, hermano, Dios manda, fíjese bien, manda a sus 2 testigos, ¿sí? O lo que conocemos como los 2 testigos, ¿sí? Esos 2 testigos, hermano, están en Apocalipsis capítulo 11, ¿sí? Apocalipsis capítulo 11, en específico de los versos del 3 al 14. Vemos ahí cómo Dios determina que durante el periodo de la aflicción de Jacob, que es la segunda mitad de la gran tribulación, haya 2 testigos en Israel. ¿Y cuál va a ser la función de esos 2 testigos? La función de ellos va a ser dar testimonio acerca, fíjese bien, del verdadero Mesías. En pocas palabras, la nación a ese punto, fíjese bien, de la abominación desoladora y dando inicio a esos 3 años y medio, la nación de Israel está corrompida, es una nación apóstata, una nación que siguió al falso y no se mantuvo en el conocimiento del verdadero. Por lo tanto, los 2 testigos en ese periodo, ¿qué van a hacer? Ellos van a dar testimonio del verdadero Mesías. Por decirlo así, al dar ese testimonio, van a mantener el mensaje del Mesías en el corazón de los judíos. Pero ¿sabe qué? Los mismos judíos se van a ensañar en contra de estos 2 testigos. Los van a rechazar, no los van a querer. E incluso van a llegar a hacer con ellos algo, hermano, drástico, algo feo, algo duro. Porque el corazón de Israel, hermano, está corrompido. Es un corazón apóstata a este punto. Pero no todos.
sino un pueblo, hermano, que va a ser cruelmente perseguido por Satanás y sus agentes, que entre ellos están los 144,000 y un remanente que es el resto de la descendencia de la nación de Israel. ¿Sí? La función de estos dos testigos es mantener el mensaje. ¿Quiénes son esos dos testigos? Mucho se especula, hermanos, sobre quiénes van a ser. ¿Sí? Apocalipsis 11 menciona que durante un periodo de 1260 días van a estar ellos dando testimonio. 1260 días, si usted los divide entre 365, da, hermano, el periodo de 3 años y medio, que es el que corresponde al de la aflicción de Jacob. ¿Sí? Estos dos testigos, hermanos, se habla de que uno de ellos, hermano, por los pasajes que hay en Malaquías capítulo 4 y en Mateo capítulo 17, se dice que uno de ellos, hermano, puede ser Elías, el profeta Elías. ¿Sí? Y del otro, la identidad del otro, hermano, no se puede afirmar. Algunos se inclinan, hermano, a que puede ser Moisés. ¿Sí? El motivo que lleva a creer que es Moisés es por la potencia de señales que se dieron a través de su vida, del poder de Dios en su vida. Las plagas en Egipto, recuerda eso. El poder en medio del mar, el poder en el desierto. Hermano, todo lo que hizo Dios a través de este siervo. Algunos creen que es él. Y otros se inclinan, hermano, a que es Enoc. ¿Sí? Aquel hombre que en el Génesis, fíjese bien, no vio la muerte, sino que fue transportado. Fue, hermano, arrebatado. Enoc. ¿Sí? Dice la Escritura que con Dios caminó Enoc. Amén. Y no vio muerte, sino que fue arrebatado. Amén. Y esto también por un pasaje que tenemos en Hebreos capítulo 11, verso 5. Entonces, se dice que puede ser Elías y Moisés o Elías y Enoc. Solamente Dios lo sabe. Los motivos que Dios tenga, hermano, miren, Él es Dios. Amén. Pero con base a lo que dice la Escritura, tenemos un acercamiento de quienes pueden ser. Pero lo que van a hacer es de igual importancia. Ellos van a dar testimonio en Israel. Escuchen, no van a salir a predicar al mundo. No. Ellos estarán en la nación de Israel tratando de hacer volver el corazón de esa nación dura y apóstata, engañada por el anticristo, volver su corazón a Dios. Los 144,000 huyen al desierto. ¿Y sabe qué significa eso? Significa que van a pedir asilo en muchas de las naciones del mundo, porque en Israel no van a poder vivir por causa de que sus mismos hermanos, el amor de sus hermanos se habrá enfriado. Y los mismos judíos los van a entregar. No se diga la persecución que mismo Satanás va a dirigir personalmente en contra de la nación judía en ese periodo, en contra de la mujer vestida de sol, que es la nación de Israel. Amén. Por lo tanto, hermanos, salen, huyen, piden refugio en otras naciones de la tierra. Y fíjese bien, en ese periodo, hermano, en el que los 144,000 salen, otro grupo que es el resto de la descendencia de la mujer, que forma parte del mismo remanente, hermano, convierte su corazón a Dios. Pero muchos de ellos, hermano, escuche esto, muchos de ellos van a pagar con su vida su fe. ¿Habrá gentiles en el mundo que también sean salvos? Sí. Pero el costo de su salvación va a ser la misma, su propia vida. De maneras, hermano, crueles. De maneras, hermano, terribles, fuertes, hermano, que muchas de las veces no llegamos nosotros a imaginar. ¿Sí? ¿Qué sucede al final de la gran tribulación? Al final de la gran tribulación, oh hermano, alabe a Cristo, aparece la señal del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre en el cielo. Y es a lo que se refiere Mateo
24 en el verso 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Mire, precisamente hoy estaba viendo un reportaje que me llegó a mi correo sobre la posibilidad de que el sol se apague, ¿sí? Los científicos están hablando de que el sol se puede oscurecer, ¿sí? ¿Se da cuenta de lo que dice la Biblia? Dice que después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. De esto también nos habla el Apocalipsis. Cosas que van a suceder durante la gran tribulación, ¿sí? Acerca del sol y de las estrellas, ¿sí? Y luego dice, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Todo esto por qué? Porque viene Cristo, hermano, en su segunda venida, al final de este periodo, ¿sí? Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál señal? Señal que nos habla, hermano, el apóstol Juan, allí en Apocalipsis, hermano. Amén. En Apocalipsis, déjelo busco rápidamente, capítulo 1, en el versículo número 6. Dice así, verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces aparecerá, verso 30, Mateo 24:30, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, o sea, al Mesías, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Esa palabra escogidos es la misma del verso 22. O sea, de esta que ya mencionábamos aquí, del verso 22, que estos escogidos son judíos, no es la iglesia, no es la iglesia de Cristo, son judíos, son los del pueblo, del remanente que sale de la gran tribulación. Entonces por eso dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué los va a juntar? Porque ¿a dónde huyeron? Huyeron al desierto. ¿Y por qué huyeron? Porque no podían estar en Israel a consecuencia de la persecución y de la mortandad tan cruel. Tuvieron que huir. El desierto representa las naciones de la tierra, a refugiarse, a exiliarse en lo que llega la segunda venida de Cristo. Pero no crea que se van de vacaciones, no crea que van a estar disfrutando, no. Aún en esos países donde pidan asilo, van a ser perseguidos, porque ¿quién los anda buscando? Los anda buscando, hermano, Satanás. Satanás y sus agentes, el anticristo, el falso profeta y todas las naciones que están coludidas con ellos, prácticamente todo el mundo. ¿Sí? Entonces, hermano, los juntan, los ángeles, envían a sus ángeles y los traen, los juntan desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Y aquí le vamos a dejar. ¿Por qué? Porque aquí ya comenzamos a hablar un poco más acerca de la segunda venida. Pero escuchen, no se pierda el siguiente estudio, porque al hablar de la segunda venida tenemos que hablar de la gran tribulación, y al hablar de la gran tribulación tenemos que hablar del arrebatamiento. Todo va conectado, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos más a la segunda venida, cómo se va a llevar a cabo, qué sucede, qué es quien viene. Todo eso lo vamos a mencionar la siguiente semana. No se lo pierda. Pero hasta el día de hoy, viendo todo este panorama, hermano, creo, hermano, que como iglesia de Cristo y como iglesia gentil, fíjese bien, vayámonos en el arrebatamiento. Y quiero concluir, hermano, leyendo unas palabras del apóstol Pablo. Amén. A los Romanos, en el capítulo número 11, en el verso número 25. Y quiero que me ponga mucha atención, no se me distraiga. Dios, escúchelo,
no ha desechado a su pueblo Israel. No lo ha desechado. Israel sigue siendo su pueblo escogido. Y aunque éste está siendo endurecido, no quiere decir que Cristo ya los desechó, sino que ese endurecimiento es en parte. ¿Para qué? Para que entre la totalidad de los gentiles a la promesa. Los gentiles somos partícipes de las promesas que Dios le dio a los judíos. Pero los judíos, escúcheme, siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Así que yo ya se lo dije una vez y se lo vuelvo a decir, póngame atención. Nosotros tenemos que estar agradecidos con los judíos. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que ellos no creyeron en Cristo como el Mesías, en Jesús como el Mesías, hizo que la salvación de Cristo en la cruz se extendiera a todo el mundo, a los gentiles. Y lejos de, como gentiles, escuchen, querernos hacer ver así como superiores a los judíos es un error. Al contrario, por causa del error de ellos, del fallo de ellos, vino la salvación a los gentiles. De eso habla Pablo en el capítulo 11, en este mismo capítulo, de los versos del 11 al 15. De que el error de ellos, la transgresión de ellos redundó en la salvación del mundo. Por lo tanto, usted y yo, como iglesia gentil, no tenemos que sentirnos mejor que los gentiles. Es un error. Ellos son, hermano, la rama natural, la rama original. Usted y yo somos los olivos silvestres que fuimos injertados, pero ellos son la rama original. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué le doy a entender con esto? Hermano, que Dios tiene un plan para su pueblo. Amén. Y que si usted y yo nos vamos en el arrebatamiento, mire, gloria a Dios. Pero no juzguemos a mal a la nación de Israel. Y esto lo comento porque he escuchado a muchos, fíjese bien, a muchos creyentes que llegan a hablar mal de la nación de Israel porque rechazaron a Cristo, porque dicen que ya están teniendo, hermano, contacto con el Mesías. No, hermanos. Yo les invito, mire, he escuchado pastores, he escuchado, hermano, más ni le digo, ¿verdad? He escuchado gente, hermano, de responsabilidad en la iglesia hablar mal de los gentiles, de los judíos. No debe de ser. Los judíos tienen su lugar y este es que ellos son la rama original. El pueblo escogido de Dios de entre todas las naciones de la tierra. ¿Que Dios los va a tratar? Pues Dios los va a tratar. Pero es Dios quien lo va a hacer. Nosotros démosle gracias a Dios que si al creer en Cristo nos vamos con Él al cielo, 7 años en lo que aquí es la gran tribulación, alabemos a Cristo y listo. Amén. Pero quiero leerle para terminar lo que dice Pablo en el verso 25 de Romanos 11. Sígame. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26, al principio solamente dice, y luego, todo Israel, ¿qué será? Dice que será salvo. ¿Dónde va a ser salvo Israel? Aquí en la segunda venida. Cuando Él venga a libertar a ese remanente, a ese pueblo convertido de corazón a Él. Amén. Pero donde quiero que centre su atención y para terminar es en esto. Dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Le quiero recordar, la palabra plenitud en el original es totalidad. Significa totalidad. Esa palabra totalidad es un término náutico, un término que se utilizaba en ámbitos del mar, de los navíos, de los barcos, de las naves en aquellos tiempos. Y ese término totalidad, siendo náutico, ¿sabe qué indica? Indica que una nave, un barco, no podía zarpar, no podía irse hasta que no se encontrara la tripulación. Todos los que tenían que estar en el barco realmente estuvieran.
tanto personas como enseres que necesitaba la nave para poder realizar un viaje. Escúchelo. El verso 25 es una referencia al arrebatamiento. Por lo tanto, iglesia gentil, iglesia de Cristo, ¿qué tenemos que estar haciendo? Predicando el evangelio para que la totalidad de los que nos vamos a las nubes y al cielo con Cristo se llene. Falta gente que hay en el mundo por ser salva, y no van a ser salvas por sí solas, como Pablo también lo dice aquí en Romanos, ¿verdad? Capítulos antes, sino que tenemos que ir por ellos, predicando el evangelio. Amén. Recuerda por qué le mencioné que antes de que el rapto acontezca, hay una evangelización mundial. La evangelización mundial no depende de las agencias misioneras solamente, depende de usted y de mí. Así que, ¿qué estamos haciendo? Amén. Estamos estudiando cosas de acá, ¿verdad? Y que los dos testigos, y son cosas importantes, claro que sí. Pero sabe algo, son cosas, hermano, que nosotros ya no vamos a vivir. Y lo que estamos viviendo ahora, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Ya salgamos de problemas, de divisiones. Ya salgamos de que mi iglesia es más grande de que yo tengo y de que se fue o que se vino. Hermanos, tenemos que estar predicando. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo, no es de ningún hombre. Es de Cristo, y usted y yo tenemos que estar evangelizando a diestra y a siniestra. Tenemos que estar compartiendo del amor de Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, hagámoslo. Hagamos toda diferencia a un lado. Hagamos todo orgullo a un lado. Hagamos, hermano, todo lo que nos ha dividido a un lado. Y seamos uno predicando el evangelio de Cristo. Puede decir amén conmigo. Vamos a concluir este estudio. Hablé rápidamente de la mujer vestida del sol. Hablé rápidamente de los dos testigos. Vamos a hablar un poco más de ello la siguiente semana cuando abordemos el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es importante entenderlo. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a terminar este estudio, hermano, que fue largo también. No se pueden hacer más cortos, hermano, entiéndalo. Amén. Así que manténgase despierto. Amén. Ahorita que ya va a cenar, esté meditando y deje que la presencia de Dios continúe hablando a su vida. Amén. Y compártalo. Amén. Compártalo por YouTube y por Facebook. Amén. Gloria a Dios. Recuerden, en YouTube comenzamos antes. En Facebook me parece que no están todos los temas. El estudio 9, que es el día de hoy, me parece que no están todos porque comencé a transmitir en Facebook semanas después, ¿sí? Pero en YouTube se encuentran todos. Son 10 semanas las que llevamos y son 9 estudios de los últimos tiempos. Comencé una semana después con esta serie de temas de que comenzamos las transmisiones. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Pídale al Espíritu Santo, hermano, que le dé esa convicción a su vida de lo que tenemos que hacer, nos tenemos que preparar. Ya basta, hermano, de estar flojeando, de estar con que sí, con que no, con que a ver si, con que me quedo. No. Ya afírmese. Amén. Ya despierte. Afírmese. Comprométase con Cristo. Comprométase en la iglesia. Trabaje para Él. Amén. Prepárese para el arrebatamiento. Esto se acerca cada vez más. Y nos debe llenar de gozo antes que de temor, porque nuestro máximo deseo es estar con Cristo. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, gracias te damos por este estudio de tu palabra. Sigue hablando a nuestras vidas. Creemos en ti como nuestro Señor y Salvador. Y aquí estamos, anhelamos estar contigo. Gracias por una enseñanza más de jueves de los últimos tiempos. Abre nuestro entendimiento y que podamos entender tu palabra. Gracias te damos por todo esto. En tu nombre
Cristo Jesús. Amén. Quiero invitar a las personas que nos ven por primera vez a que reciban a Cristo en su corazón. Si así lo desean, les hago esta invitación. Una invitación de hacer de Cristo el Señor de su vida. No hay nadie más quien haya tomado el lugar en la cruz más que Él. Y Él lo hizo por nuestros pecados, porque Él nos ama. Y aunque usted y yo no lo hayamos pedido, Dios veía esa necesidad. Y esa necesidad fue suplida a través de su Hijo. Porque íbamos al infierno, íbamos a la condenación, al castigo, a la ira por nuestros pecados. Pero Cristo nos salva de esa ira. Así que, si usted quiere, reciba a Jesús en su corazón haciendo esta oración conmigo. Y diga así, cierre sus ojos. Señor Jesucristo, creo en ti como el Hijo de Dios. Creo que eres el Mesías, el Cristo, y que moriste en una cruz por mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te pido perdón por mi vida, por mis pecados. Ya no quiero vivir para el pecado, ahora quiero vivir una vida para ti. Y te hago el Rey de mi corazón, el Rey de mi vida, el Señor de mi vida. Declaro que Jesús es el Señor de mi vida. Te entrego mi corazón. Creo en ti. Envía a tu Espíritu Santo a mi vida. La promesa, yo la recibo del Espíritu Santo en mi vida. Y te doy a ti las gracias en tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gócese si usted hizo esta oración. Usted es un hijo de Dios. Comienza el principio. Comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Acérquese a la iglesia. Amén. Acérquese a la iglesia o a alguna iglesia a que reciba palabra de Dios para crecer. Gloria al Señor. Hermanos, llegamos al final. Que el Señor le bendiga. Esté atento. El día de mañana voy a hacer un anuncio a la iglesia local sobre cómo vamos a comenzar este regreso a congregarnos. Amén. Le pido que esté atento. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, que el Señor le bendiga, la paz de Cristo le acompañe, la comunión con su Santo Espíritu esté en su vida hoy y siempre. Amén. El Señor le bendiga, pase una excelente noche, nos vemos el día de mañana. No olvide, hermano, su compromiso con el Señor. Amén. Compromiso material. Que el Señor le bendiga y le guarde. Si Dios lo permite, continuamos el día de mañana y asimismo el día sábado. Amén, con la reunión de oración. Que el Señor le bendiga y le guarde. Hasta mañana. Buenas noches.